Bienvenidos todos a Armada Cantabria. Recibimos una vez más al historiador Alfonso Escuadra. A diferencia de anteriores encuentros, el tema que hoy trataremos lo he anunciado cada vez que hemos hablado con Alfonso. Quizás he puesto las expectativas a la altura de lo que yo espero y eso no coincida con todos nuestros seguidores, pero estoy seguro que en cualquier caso no les va a dejar indiferentes. Pocos, muy pocos habrán oído hablar de las acciones secretas que Italia llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial contra la base militar de Gibraltar. Una unidad, la 10ª Flotilla Mezzi d'Assalto, la X+, fue su protagonista, y de los hechos militares que ocurrieron fueron tan interesantes que hasta el famoso escritor Arturo Pérez Reverte publicó una novela sobre este tema, convirtiéndola, como dice la portada de su libro, en una historia de amor, mar y guerra. Nosotros les prometemos que Alfonso les dará a conocer las misiones que llevaron a cabo, en las que supieron cumplir con su misión, en muchos casos, muy por encima de lo que el deber les obligaba. Alfonso Escuadra Sánchez es historiador y está especializado en temas de la Segunda Guerra Mundial. Es miembro del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños. Sus trabajos se han difundido a través de un buen número de artículos, ponencias, comunicaciones y una decena de libros, algunos de ellos traducidos a varios idiomas. Además, ha colaborado con varias productoras de televisión, tanto nacionales como extranjeras, en la realización de documentales. Y ya no vamos a perder un segundo más y vamos a ceder la palabra a Alfonso para que nos meta, nos viaje, nos haga viajar a ese punto de la historia. Pues muchas gracias. En primer lugar, encantado de volver a encontrarme con este grupo de amigos, con este auditorio además alrededor de Armada Cantabria, apasionado por la historia, por la investigación y asomarse capaz de asomarse desde la mejor perspectiva a temas como en este caso, en cierta manera, desconocidos para el gran público, al menos hasta hace muy poco. Siempre había existido la sospecha de que la gente 07, en lo que utilizaba, en los instrumentos que utilizaba, el material que utilizaba el famoso agente of Her Majesty's Service, habían estado muy inspirados en la experiencia que su autor, que Ian Fleming, había reunido como agente del Servicio de Inteligencia británico destacado en esta zona, ¿no? Y de hecho es fácil constatar las similitudes que, por ejemplo, en Thunderbolt tienen los ingenios y los operativos que desarrolla, con unas misiones que curiosamente habían protagonizado los llamados medios de asalto italianos durante la Segunda Guerra Mundial contra las bases de la Royal Navy en el Mediterráneo. El tema ciertamente ha estado solamente conocido por aquellos que se interesaban en temas navales, o bien quien se interesaba por la Segunda Guerra Mundial en particular, pero no por el gran público. Y ello a pesar de que la primera de las entregas de las obras fundamentales que constituyen la bibliografía alrededor de estos medios de asalto italianos y sus acciones durante la Guerra Mundial se remonta a 1950, cuando Junio Valerio Borghese, el comandante, famoso jefe, comandante de la la llamada décima flotilla más, nos transmitió en sus memorias, titulada precisamente así, 10ª flotilla más, dalle origine al armisticio. Luego ha habido otras obras, sobre todo en italiano, a diferencia de las memorias de Borghese, que no están traducidas, como por ejemplo la obra que escribió Virgilio Espigai, donde destacaba la singularidad de este tipo de combates, Cento uomini contro due flotte, que es de 1954, o una obra de referencia fundamental como es la que escribió Carlo del Riccio y el almirante Aldo Coccia, Medalla de Oro, y Mezzi d'Assalto, que es verdaderamente imprescindible. Y más recientemente, Giorgio Giorgerini ha actualizado todo este campo historiográfico con una obra que se llama Storia de los Mezzi d'Assalto, que es del año 2007. Eso en cuanto a la bibliografía en italiano, que no está traducida. También hubo incursiones por parte británica, destacando una cuyo origen es, curiosamente,
un programa de radio y donde hacía alusión a estos medios de asalto y donde le reconocía a la Marina italiana haber sido los pioneros en el uso de estos medios, como fue la de James Gleason y Tom Baltron, que aquí se tradujo como Submarino Enano, o la biografía que escribió Hugh Marshall sobre Command the Craft, o más recientemente, en 1987, el trabajo que hizo Schoenfield y Caricela. Y aquí en España tuvimos la fortuna de contar con un investigador naval de primera magnitud, como fue el capitán de navío Luis de la Sierra, que hizo un trabajo verdaderamente destacado con Buques Suicidas, creo que fue premiado con el Premio Virgen del Carmen, y donde hablaba de este tipo de obra. Posteriormente se trató el tema en A la sombra de la roca, donde tuve mi primer contacto directo en una investigación de este tipo, y lo menciono porque me llevó, en aquel momento, estamos hablando del año 95, a realizar entrevistas con los supervivientes de aquellos medios de asalto que estuvieron actuando en España y que ahora se han incorporado como material básico entre las fuentes del último libro que se acaba de presentar recientemente, Sufficit Animo. Pero fue a raíz de la publicación, como bien ha mencionado Arturo, de la obra El italiano, de Arturo Pérez Reverte, recordemos que es una novela, es una obra de ficción, cuando el tema llega al gran público. Y uno de los motivos precisamente que me llevó a escribir este último libro fue que una vez conocido directamente, haber tenido la oportunidad de entrevistarle, haber tenido además la oportunidad de incorporar como material de investigación un volumen de documentación recientemente desclasificado en los archivos británicos y sobre todo acceder a las colecciones personales, a las cartas, a los telegramas, comunicados, fotografías, escritos, memorias de estos miembros de la décima más que actuaron en España. Yo la verdad tenía mucho interés en que lo que fue la historia de la actuación de los medios de asalto contra la base británica de Gibraltar, sus protagonistas, hombres de la Marina marinos italianos, pero también mujeres de los servicios de la inteligencia naval, no quedasen desdibujados detrás de unos personajes de ficción, porque nos vamos a encontrar con personajes realmente muy intensos. Estos medios de asalto fue la forma en que la Marina italiana intentó compensar su debilidad frente a la Royal Navy en su disputa por el control del Mediterráneo, especialmente después de la caída de Francia. La flota italiana había sido en gran medida diseñada pensando en un enfrentamiento con la flota francesa y tenía, si se ponía en comparación con la británica, una debilidad relativa que intentaron compensar utilizando estos medios. Los medios básicamente que utilizaron en España fue el torpedo tripulado, el Mayali, el torpedo de marcha lenta, los británicos le llamaban los torpedos humanos, y unos incipientes buceadores de combate cuyas primeras experiencias como tipo de combatientes se realizaron también en aguas españolas, en aguas de la bahía de Algeciras. Básicamente, la actuación en España, bueno, estos medios, en esta disputa del Mediterráneo, los medios de asalto fueron utilizados contra los tres pilares fundamentales que los británicos poseían en ese mar. Fue la base británica de Gibraltar, la isla de Malta, en medio de ese llamado el guardia de tráfico del Mediterráneo, y la base de Alejandría, sede de la Mediterranean Fleet. Aquí en concreto, la base británica de Gibraltar, que presumía ser una de las mejor defendidas del mundo, la base naval, hogar de la Fuerza H, donde la Royal Navy estableció una poderosa escuadra que se encargaba de ejercer el control naval en todo lo que era el Mediterráneo occidental, o sea, entre Gibraltar y Malta, y que fue absolutamente fundamental a la hora de mantener las vías de suministro que permitieron la supervivencia de Gran Bretaña en sus momentos más difíciles, porque por ahí pasaban las rutas más cortas que unían Gran Bretaña con su imperio, con Oriente Medio y con el Extremo Oriente, la ruta contraria, que hubiese significado bordear la costa de Sudáfrica,
y, y además fue fundamental como apoyo logístico para todo el despliegue que tuvo Gran Bretaña en el norte de África. Las conocidas combates entre el Africa Corps y el octavo ejército, pues se dirimieron en gran medida gracias a esa fluidez a la hora de llegar los suministros con la que contó Gran Bretaña primero, los aliados en un segundo término, y de la que carecieron de una forma importante el eje, a pesar de estar situado muy, muy cerca. En esa búsqueda de compensar esa debilidad relativa, los italianos desplegaron, como digo, estos medios de asalto. El torpedo de marcha lenta, el SLC, fue el heredero de un proyecto que le supuso, se remonta a la Primera Guerra Mundial y supuso un enorme triunfo. Resulta dos operadores, dos oficiales italianos consiguieron con un torpedo modificado mínimamente hundir nada menos que un acorazado austrohúngaro, el Viribus Unitis. Y eso, desde luego, marcó, en cierta forma, era algo que se contaba en el ámbito de la Marina y marcó a dos jóvenes oficiales lo que fueron al final los creadores del arma, podríamos decir, Teseo Tesei y Helios Toski, que cuando coincidieron, incluso estando aún en la Academia Naval, en su fase de formación, idearon una manera de actualizar el uso de ese torpedo de marcha lenta, donde los operadores no tuvieran que ir poco menos que acompañando al torpedo hasta su objetivo, sino que iban montados sobre el mismo torpedo. Más que un torpedo, era una especie de submarino en miniatura, con dividido en dos partes esenciales, una cabeza de combate dotada de alto explosivo y una sección motriz en la que estos operadores, estos aurigas, iban montados a horcajadas y que les permitía aproximarse en inmersión hasta su objetivo, hacer su última fase en inmersión, fijar la cabeza de combate situada a proa de este torpedo de marcha lenta, utilizando un cable de acero y unas mordazas bajo la quilla del buque elegido como objetivo, y luego, utilizando la sección motriz del torpedo, alejarse e iniciar una maniobra de evasión. Era un medio rápido de fabricar, poco costoso y, si tenía éxito, tremendamente efectivo. Desde luego, si se veía desde la perspectiva del éxito obtenido en la Primera Guerra Mundial. Desde luego, la idea era buscar una especie de Tsushima, o sea, buscar un golpe definitivo, buscar lo que buscaban los japoneses en Midway. Y así se desplegaron, poco después de la entrada de Italia en la guerra, se iban a desplegar contra las tres bases principales. No solamente iban a actuar contra estos objetivos, pero sí básicamente contra Gibraltar, contra Malta y contra Alejandría. Y lo harían además, como digo, de forma intensa y de forma decidida, pero también en una fase en que estos medios estaban, de una forma, entraron en la guerra, o la guerra les sorprendió cuando aún estaban en fase prácticamente experimental. Es cierto que el proyecto había contado con el apoyo de la Armada, al menos puntualmente, en los años de la campaña de Abisinia, o sea, estamos hablando de mediados de la década de los 30, pero luego, lamentablemente para los italianos, había caído en el olvido, y en lugar de haber aprovechado esos años para tanto formar a los operadores como para procurar afinar técnicamente el desarrollo del arma, se habían perdido unos años magníficos que hubiesen, desde luego, permitido al arma o estos medios de asalto entrar en la Segunda Guerra Mundial con un estado técnico, de preparación técnica mucho mayor que la que tenían. Prácticamente entraron en combate hasta los prototipos que habían utilizado en su fase de desarrollo. Y digo esto porque vamos a explicar después lo que ocurrió en las primeras operaciones en esta zona. Claro, el torpedo, el Mayali, que iba destinado a acosar los grandes navíos británicos, portaaviones, acorazados, cruceros. Esos eran los objetivos de los Mayali. Tenían, como puede suponerse,
una autonomía limitada. De manera que para actuar contra la base de Gibraltar, contra Malta o contra Alejandría, necesitaba un medio que aproximase estos submarinos hasta su zona de operaciones. Los italianos recurrieron en este caso al uso de un submarino que yo llamaba avvicinatore, o sea, un submarino de aproximación. Utilizaron un submarino de la clase 600, de la clase Adua, y le ubicaron en la cubierta unos contenedores donde estos Mayali, estos torpedos modificados, estos torpedos de marcha lenta, iban en estos contenedores que les protegían, el submarino podía sumergirse a profundidades destacables sin que, como ocurría en los primeros ejercicios, los torpedos sufriesen daños por efecto de la presión, y dentro de estos contenedores trasladarlos hasta las proximidades de las bases, de manera que los objetivos entrasen dentro del radio de acción de la autonomía de los torpedos. Los operadores iban a bordo del submarino y se trasladaban hasta su objetivo. Una vez que se encontraban cerca del objetivo, se hacían cargo de estos Mayali y acosaban los buques. Claro, en las operaciones, esto básicamente sobre el papel, en las operaciones destinadas a actuar en aguas cercanas a Gibraltar, tanto en su puerto militar como en las aguas que rodeaban la base, exigían o contaban con una posibilidad, que es que la base de Gibraltar estaba situada junto a España. En aquel momento, recordemos que España había abandonado la neutralidad y se había transformado paralelamente a la entrada de guerra en Italia en un país no beligerante. Eso fue determinante para el operativo, para el diseño de lo que fue el primer operativo que iría cambiando. La idea era la siguiente. Un submarino de la clase que hemos mencionado antes, la clase 600, concretamente el Eschiré, que lo mandaba Junio Valerio Borghese. Gracias a eso, en sus memorias se encuentra una descripción fantástica de las maniobras de aproximación que realizarían. Se encargaría de trasladar tanto los Mayali, estos torpedos tripulados, como sus tripulaciones, desde La Spezia a la bahía de Algeciras. Luego habían localizado un punto donde, muy cercano a la desembocadura del río Palmone, donde el submarino quedaría apostado, liberaría a los 3 Mayalis que transportaba. Estos serían conducidos por los binomios de operadores hasta la base de Gibraltar, y allí intentarían atacar los acorazados, los portaaviones y los cruceros de la Royal Navy. Básicamente parece un plan sencillo, pero la primera dificultad consistía en luchar contra la corriente del estrecho. Hay una maniobra descrita fabulosamente en las memorias de Borghese, donde indica cómo tenían que pasar para vencer el tema de la corriente, sobrepasar lo que era la entrada de la bahía, proseguir hacia el oeste y luego en una maniobra dejarse llevar prácticamente hasta conseguir embocar la entrada de la bahía y situarse frente a la base de Gibraltar. Claro, esto parece muy sencillo, pero trasladado a las condiciones de navegación en esos momentos fueron terribles. Como digo, hay una descripción magnífica que hace Borghese con todas las dificultades y toda la exigencia de pericia marinera que necesitó para situar al submarino en su sitio. Una primera operación, la primera que se lanzó utilizando esta manera de actuar, en septiembre del 40, tuvo que ser suprimida porque había otra dificultad. Claro, cuando el submarino salía de La Spezia, tenía la información de que la Fuerza H, la escuadra británica basada en Gibraltar, estaba en la base. Pero cuando el submarino llegaba a la bahía de Algeciras, podía ocurrirle como le ocurrió durante la primera misión, que la escuadra había salido y la misión tuvo que ser suspendida. Tuvo que retomarse al mes siguiente. Con lo cual exigía que Roma, que el Estado Mayor Naval, que el mando de la flotilla, que el comandante del submarino estuviese perfectamente informado de los movimientos de la flota británica, lo cual situó una serie de puntos de observación
exigió localizar un despliegue del servicio de inteligencia naval en la zona del campo de Gibraltar, que recordemos era el territorio español. Por lo tanto, de un país, de momento, no beligerante. La base de ese sistema de información estuvo tanto en el viceconsulado italiano de Algeciras, tenía una vista magnífica, hay una foto magnífica de lo que es el puerto de Gibraltar y la bahía de Algeciras y controlaba perfectamente la zona. Había otro punto de observación regido además por un personaje muy particular que va a ser pieza fundamental en toda la organización de este tipo de misiones, que es Giulio Pistono, que estaba situado en la costa justo en los límites entre Algeciras y Tarifa y dominaba completamente el estrecho, aparte de tener visión del puerto de Gibraltar. Y luego había otras pequeñas propiedades, otros pequeños puntos de observación situados en el arco de la bahía, ya incluso uno de ellos ya situado en el término municipal de la línea que está junto a la base de Gibraltar. Y además había una particularidad que implicaba directamente a España. El hecho de estar situado la base de Gibraltar junto al territorio de un país no beligerante permitía que estos operadores, después de terminar su misión, pues no tuviese que lidiar con el riesgo que suponía tomar tierra en un territorio enemigo y tener que burlar por los servicios de vigilancia, las patrullas enemigas, sino podían acceder a una zona de la costa española donde se montó un operativo para ello, donde agentes del servicio de inteligencia italiano los recogían, los llevaban hasta Sevilla y desde Sevilla, en la línea regular de la compañía civil aérea italiana, eran repatriados a Italia. De manera que se podía dar la circunstancia de que poco tiempo después de que estallase, si todo sucedía como estaba previsto, los buques que acababan de minar, estos operadores se encontrasen ya en su base. La primera operación que se lanzó fue en octubre de 1940 y es muy curioso. En ella participó uno de los que habían sido los padres del arma, Teseo Tesei, junto a su compañero Alcide Pedretti, tripulaba uno de los torpedos de marcha lenta. Curiosamente, ninguno de los tres torpedos consiguió alcanzar su objetivo, pero el que tripulaba el futuro almirante Gino Birindelli, con su segundo Damos Paccagnini, consiguió nada menos que penetrar en el puerto militar de Gibraltar, salvar la barrera antisubmarina, penetrar en el puerto y dirigirse directo al Barham, al acorazado Barham, que estaba amarrado al detache, a la parte situada, a la sección de muelle que está situada entre North Mole y South Mole. Bueno, pues en ese movimiento de aproximación, Birindelli se quedó a 50 metros del Barham. Solo los fallos mecánicos le impidieron seguir adelante. Primero falló el motor, luego intentó arrastrar a brazo lo que sobre el fondo del puerto el artilugio hasta conseguir alcanzarla, intentando alcanzar la nave, y finalmente no lo consiguió. Birindelli tuvo que salir al agua interior del puerto y allí fue capturado y de hecho permaneció prisionero durante toda la guerra. Y hablo de Birindelli porque luego sobreviviría a la Segunda Guerra Mundial y ostentó el mando de las fuerzas de la OTAN en el sur de Europa. Y curiosamente su puesto de mando estuvo situado en Malta, uno de los objetivos atacados por la flotilla a la que pertenecía. Mencionaba antes que estos medios de asalto, tanto los buceadores de combate como estos torpedos tripulados, pertenecían a la llamada, primero se llamaba Primera Flotilla Más, y luego finalmente adoptó el nombre definitivo, que fue 10ª Flotilla Más. Fue frustrante, desde luego, esta primera misión, frustrada esencialmente por esos fallos en los modelos, cuya razón, la hemos mencionado antes, se debía a ese entrar en combate prácticamente en fase experimental. Pero desde luego fue de una experiencia tremenda. Una de las cosas que se modificó de cara a la misión siguiente,
que tuvo ya que dejarse por razones de duración de la noche, tenían que aprovechar horas donde hubiese suficiente, las noches fuesen lo suficientemente largas como para hacerlos posibles. Hubo que dejarse para la primavera del 41, pero se modificó el operativo. El submarino seguiría llevando los torpedos desde La Spezia hasta la bahía de Algeciras, pero los operadores, para evitarle la fatiga de varios días estar navegando en el interior de un submarino con unas condiciones duras que eran muy fatigosas y les pasaba factura, decidieron que se trasladasen por vía aérea. Por vía aérea desde Italia hasta Sevilla. Desde Sevilla se trasladaban hasta Cádiz y quedaban curiosamente alojados en un buque mercante refugiado en España, de nombre Fulgor, que había sido utilizado también como punto de apoyo logístico al despliegue de submarinos italianos en el Atlántico y que fue utilizado para alojarle. Desde allí, agentes del servicio de inteligencia cuidaban de ellos, les cumplimentaban, le tenían al tanto absolutamente de todo, y allí esperaban la llegada del submarino Échiré, que, como hemos dicho, partía de La Spezia y en lugar de entrar directamente en la bahía, haciendo esa maniobra que Borghese explicó también, iban hasta Cádiz, se abarloaban junto al Fulgor y recogían a estos operadores y volvían a repetir la operación en la bahía de Algeciras. La segunda de estas operaciones fue una operación igualmente frustrante por la repetición de diferentes fallos mecánicos. Tanto es así que el mismo Estado Mayor Naval puso en cuestión este tipo de combate. Esto no da resultado. Hemos lanzado 2 operaciones, también se había añadido a esto fallidas operaciones contra otros objetivos, especialmente contra Alejandría, y se puso en cuestión esta falta de resultados, llevó a poner en cuestión este tipo de luchas. Incluso se amenazó a los implicados en estas operaciones diciéndoles que o bien se obtenían resultados o bien este proyecto se iba a abandonar. Menciono esto porque prácticamente los mismos operadores de la que fue esta tercera operación, fallida como la segunda por motivos mecánicos, fueron prácticamente los mismos los que protagonizaron la cuarta operación. El mismo operativo, torpedos a bordo del Échiré desde La Spezia, recoger a los operadores en el Fulgor, llegados previamente desde Italia por vía aérea, vía Sevilla-Cádiz, y repetir la operación. En el caso de esta cuarta operación, el éxito fue total. Se minaron 3 buques británicos y 3 buques que fueron dañados o muy dañados. Pero además, curiosamente, uno de los implicados en esta operación, el teniente de navío Lizio Vicentini, consiguió por segunda vez violar el impenetrable, entre comillas, puerto militar de Gibraltar y colocar una carga debajo de un petrolero esperando que el incendio que provocara afectase al resto de los buques y se cobrase las piezas que realmente iban buscando, que eran los acorazados y los cruceros. Y no se actuó contra un portaaviones que estaba también amarrado en esa época en el puerto, porque estaba situado en la parte más lejana al interior de la base, ¿no? Pero aquello salvó prácticamente este tipo de acciones de la décima. Estos operadores regresaron a Sevilla y hay una foto estupenda donde se ve que por su paso por Sevilla se compraron unos sombreros de ala ancha que después la foto de la celebración que la décima más hizo de estos éxitos, que prácticamente salvó la existencia de los medios de asalto, al menos de los torpedos tripulados, se ven tocados con estos sombreros cordobeses que estos operadores habían comprado en Sevilla. A partir estamos hablando, esta operación de éxito tuvo lugar en septiembre de 1941. Y ya en ese momento, la Marina dio vía libre
al desarrollo de otro tipo de medios de asalto. Y es importante porque de la mano de estos medios de asalto se va a llegar a la constitución de una base operativa permanente en aguas españolas por un lado y en territorio español por otro, cosa que aumentaba el grado de implicación que un país neutral, en este caso ya no neutral, sino no beligerante, podía tener respecto a estas misiones. Y que va a abrir un horizonte que, más allá de lo que son los singulares operativos de estas misiones, operativos muy coloristas y con unas descripciones que se encuentran en los informes que cada uno de los oficiales de los Mayali redactaba al término de su misión, pues más allá de todos esos coloristas operativos que utilizaban, nos va a introducir en un tema que ya nos toca de nuevo, de lleno, perdón, que es cuál fue la actitud y qué tipo de implicación pudieron tener las autoridades españolas respecto a este tema. Y me explico. En el desarrollo de estos medios de asalto, mandaron en misión de reconocimiento a la búsqueda de una base permanente en territorio español a un ingeniero italiano, Antonio Ramagnino, oficial de la Décima Más, que utilizó un viaje de placer realizado junto a su esposa, con la que se había casado recientemente, para intentar buscar ese lugar. Y lo encontraron en una propiedad, en un chalet, en una villa llamada Villa Carmela, situada en la costa de Puente Mayorga, de donde tenía una vista magnífica del puerto de Gibraltar y de una zona importante de la bahía. Inicialmente Antonio lo que pretendía era utilizar esta base para utilizar un medio de asalto nuevo que él estaba desarrollando. Sin embargo, eso nunca se llevaría a efecto, pero Villa Carmela sí sería utilizada como base del otro tipo de combatiente de los medios de asalto que actuó contra Gibraltar, que fueron los buceadores de combate del llamado Grupo Gamma, un grupo de combate un tipo de combatiente completamente innovador que se forjaba en la escuela de buceadores de Livorno y que, a diferencia de los Mayali, utilizaban un equipo más ligero y cuyo objetivo eran los mercantes, los muchos mercantes que se acumulaban en la bahía de Algeciras a la espera de organizar los convoyes, tanto convoyes de suministro dirigidos hacia la metrópoli, como convoyes de suministro que sostenían los despliegues de las fuerzas británicas en el norte de África. Estos buceadores de combate, estos llamados invisibles del grupo Gamma, lo que utilizaban eran unas pequeñas cargas que, con un mecanismo de aire comprimido, llenaban unos anillos que por presión se ajustaban al casco de los buques y provocaban, hubiese sido muy difícil que esto hubiese sido efectivo contra un acorazado, contra un crucero, pero contra un mercante sí. Entonces se montó una operación basándose en todas las experiencias anteriores, consistente en lo siguiente. Las cargas y los equipos serían enviados a España a través de la valija diplomática, trasladándose desde La Spezia a Burdeos, donde existía una base de utilización conjunta germano-italiana, y desde allí cruzaban la frontera de Hendaye-Irún, eran conducidos hasta Madrid, y desde Madrid hasta Sevilla. Y en Sevilla, agentes del Servicio de Inteligencia Naval italiano los conducían hasta la casa de este señor que hemos mencionado, hasta esta casa que había entre Algeciras y Tarifa, llamada Villa Pistono, la propiedad era del ingeniero Giulio Pistono, este agente importante en todos los operativos de la Décima Más, y desde allí eran conducidos hasta un buque mercante también internado en el puerto de Algeciras, que va a dar mucho que hablar en este tema, que era el Olterra. Los operadores, en cambio, eran trasladados desde La Spezia a Burdeos, desde Burdeos utilizando redes de contrabandistas, algunas de ellas, y de gente que se dedicaba a cruzar clandestinamente la frontera, entre los cuales estaba implicado un ciudadano italiano
también que parece un personaje cinematográfico llamado Beppo Martini, les hacían cruzar la frontera, eran conducidos hasta Madrid, allí a Sevilla, de Sevilla a la casa de Pistono, de Pistono a Lorterra, y finalmente daban, la víspera del ataque, daban el salto hasta Villa Carmela. Poder acoger allí a estos operadores, que no eran pocos, eran el número de 14, llevaba unos problemas. Tenían que pasar desapercibidos, había que procurar alimento suficiente. Me contaba la esposa de Antonio Ranuñino, que por cierto era española, Conchita Pérez del Corral, una mujer fascinante que los interesados en la décima más conocen perfectamente, porque Borghese publicó en sus memorias una fotografía de ella con el peñón de Gibraltar al fondo. Pues me contaba que para comprar la comida dividía las compras y las hacía en varias tiendas para no llamar la atención. Los operadores se alojaban en su casa y allí se equipaban. Hay una descripción magnífica que la incluí en el libro, de cómo estos operadores se colocaban su equipo en el salón de su casa y luego eran conducidos hasta el curso de un río cercano, un riachuelo cercano que está en Puente Mayorga. Siguiendo el curso de ese riachuelo, llegaban hasta la costa, allí se sumergían y accedían hasta los buques situados a una cierta distancia. Eso exigía pues las condiciones físicas y el adiestramiento que estos operadores gamma, que estos invisibles, pretendidamente invisibles, era lo que ellos pretendían, pasar desapercibidos, atesoraban. Eran horas de natación y hasta la aproximación de su objetivo y luego realizar la colocación de las cargas. Bueno, fueron hasta 14 operadores participaron en esta primera operación con buceadores de combate que tuvo lugar, sucedió a mediados de julio de 1942. Y aquí hubo dos cuestiones a destacar. La primera de ellas es que muchas de las miñatas no actuaron, no operaron como se esperaba de ellas. De hecho, algunas se desprendieron de los cascos y aparecieron varadas en la costa cercana. La Marina italiana abrió una investigación porque, claro, estos operadores se molestaron un poco que después de todo el esfuerzo realizado, no todas las miñatas, eran 14 operadores, cada uno armado con 3 miñatas, esperaban pues afectar un número de mercantes considerable. Sin embargo, no se fueron con las manos vacías. 4 mercantes británicos quedaron afectados por las explosiones de las miñatas situadas esa noche. Y luego hay otra circunstancia importante, que es que mientras el servicio de inteligencia británico estaba devanándose los sesos en aquel momento, intentando localizar de dónde partían estos ataques, y no tenían manera de localizarlo, no sabían si venían de un submarino, esa era su primera teoría, empezaban a sospechar que podían tener algún tipo de apoyo en tierra, en fin. Bueno, pues si bien los operadores del grupo Gamma y los que actuaron con los torpedos tripulados habían logrado superar todo el sistema de vigilancia que progresivamente, conforme se sucedían las acciones, iban incrementándose progresivamente, tanto en el puerto interior como en las aguas de la bahía, pues estos operadores que habían logrado burlar todo ese sistema de seguridad no consiguieron burlar a las patrullas de la Guardia Civil que hacían la vigilancia de la costa de Puente Mayorga. Y resulta que en esta primera operación un número considerable de estos operadores italianos fueron interceptados por la Guardia Civil. Y no era la primera vez que eso ocurría. También había ocurrido con algunos de los tripulantes de los torpedos de marcha lenta que salían a las costas de la línea, en este caso, esperando ser recogidos por los agentes de la inteligencia que los debían llevarle hasta Sevilla. Pues tanto en un caso como en otro, la Guardia Civil consiguió detener a algunos de ellos. Pero lo más curioso es que inmediatamente, cuando se producían esas capturas, se ponía en marcha un operativo, el
vicecónsul italiano Bordigioni se presentaba en el cuartel de la Guardia Civil, inmediatamente llegaba una orden del gobierno militar, fundamentalmente canalizado a través de la segunda BIS, por la cual estos operadores eran puestos bajo custodia del vicecónsul italiano y junto con representantes de esa segunda BIS del gobierno militar los conducían hasta el gobierno militar de Algeciras. Hay descripciones de cómo tanto en el puesto de la Guardia Civil como en el gobierno militar de Algeciras se brindó cada vez que explotaba un buque británico. Desde allí eran trasladados hasta Sevilla y allí en Sevilla quedaron internados estos operadores bajo palabra y a cargo del cónsul italiano en Sevilla, Vincenzo Gulli. Y es muy curioso porque cuenta uno de estos operadores, el único que participaría en las 2 misiones con buceadores de combate, me contó 2 anécdotas que yo no me resisto nunca a recordar. La primera de ellas fue que los que estaban internados en Sevilla, claro, ellos venían con el uniforme o con el equipo de combate. Se habían desprendido de los trajes de buceo, se habían desprendido de todo eso, llevaban simplemente el jersey, un jersey de lana y poco más. Y un mono que ellos llevaban, que lo utilizaban como ropa de faena, pero no tenían otra cosa. Y, por cierto, todo ese equipo, todo ese material y las miñatas sobrantes tenían que ocuparse los inquilinos de Villa Carmela de destruirla. Bueno, pues cuando estuvieron en Sevilla y con condición de internado, el cónsul italiano tuvo la feliz idea, le dijo que cualquier cosa que necesitaban, por supuesto, la pudiese él, y además les mandó un sastre para que le hiciera unos trajes, tuviesen de alguna manera. Y eso me contaba Vago Giari, que entonces había que tener en cuenta que eran gente muy joven. Este Vago Giari tenía 19 años. Dice, nosotros nos vimos allí tan elegantemente vestidos en Sevilla. Y eso que salimos a vivir la noche sevillana y a divertirnos como unos españoles más. En teoría, estos debían regresar a Italia, pero la Marina italiana montaría una segunda operación con buceadores de combate que en principio iba a ser ejecutada por parte del equipo que no había sido capturado, pero luego se seleccionó a 3 de los veteranos entre los que sí estaban internados. Entre ellos, este Vago Giari que me lo contaba. Vago Giari, que era un tipo tremendamente arrojado. Cuando él se presenta en el Olterra y lo recibe Vicintini, que en aquel momento le habían encargado de la base del Olterra, sobre la que luego hablaremos, porque tiene una historia muy interesante que contar, me dijo que una de las quejas que recibió del que entonces era su comandante operativo era que los equipos ópticos que tenían el Olterra, el cual vigilaban lo que era el puerto y la disposición de los mercantes, que era fundamental, y el recorrido de las patrulleras y todo el sistema de seguridad británico, pues no tenían el alcance suficiente para el asunto. Y mientras le comentaba esto, le dijo que parecía mentira que frente a donde estaba amarrado este buque italiano, este mercante, este petrolero, estaba el viceconsulado británico, frente por frente. Yo estuve en el sitio exactamente donde estaba amarrado y si se miraba en la dirección correcta, lo primero que se veía era la fachada de lo que fue el hotel donde estaba instalado el viceconsulado británico en la zona, por supuesto, puesto gestionado por el Servicio de Inteligencia Británico. Bueno, pues en la balconada de este viceconsulado había un equipo óptico magnífico. Hablaban de un catalejo naval de un alcance estupendo. Pues este Vago Giari, al que no le faltaba ni forma física, ni arrojo, ni valor, sin encomendarse a Dios ni al diablo, se fue hacia el consulado, trepó por la fachada del consulado y se llevó el catalejo británico. Y se presentó en el Olterra, se lo dio a Vicintini, así muy ufano, tiene usted el equipo y tal. Sin embargo, venía un poco cariacontecido, ¿no? Venía un poco como molesto. Y entonces Vicintini le preguntó, hombre, ¿y a qué se debe? ¿Has tenido un gran logro? ¿Nos ha solucionado el tema ese? Dice, sí, pero es que lamentablemente me he podido traer el catalejo, pero no he podido traerme el trípode, porque pesaba demasiado. Ese era el tipo
de combatiente, de este joven italiano, además de una familia muy humilde. Siempre se habla del príncipe borghese, aristocrático, emparentado con una familia de una rancia tradición aristocrática romana, como él decía, un patricio romano. Sin embargo, él procedía Pago Giari, como otros compañeros suyos, de familias muy humildes, familias de pescadores, algunos de ellos, como Giannoni, cuya familia dependía de los ingresos que él tenía como miembro de la Armada. Bueno, pues bien, este Bago Giari, estando en Sevilla, internado, pues le proponen participar junto a otros dos compañeros, entre ellos Augusto Estraulino, que luego que había sido campeón olímpico de vela. Le propusieron repetir la acción de los Gamma contra los mercantes surtos en la bahía de Algeciras. Y él dijo que sí, pero con la única condición de que las miñatas funcionaran. Y efectivamente, volvió a ser llevado, siguiendo el mismo camino, por agentes de la inteligencia naval, hasta la propiedad de Giulio Pistono, de allí a Lorterra, de Lorterra a Villa Carmela, y realizar nuevamente el ataque. Se desplegaron los tres. Y este operador italiano recordaba eso. Cuando yo regresé a Villa Carmela, sin que nadie me detectara, y después de haber tenido un incidente con un cetáceo en la bahía de Algeciras, que yo recojo en el libro, se encontró a sus dos compañeros en Villa Carmela. Entonces les preguntaron, y lo primero que le explicaron era que no habían podido ejecutar su operación. Y Bago Giari se enfadó bastante. Dice, ¿cómo? Mi objetivo, que era el que estaba más lejos, resulta que yo lo he hecho y vosotros no habéis podido alcanzar el vuestro, que estaba más cerca. Digo, pues voy a decir una cosa, no vais a conocer si lo he conseguido o no lo he conseguido hasta que no estallen las cargas. Y efectivamente, las cargas estallaron y Bago Giari recibió por ello su segunda medalla de plata. Durante todo este verano de 1942, ese buque en el que se habían alojado en Algeciras no había estado precisamente inactivo. Vicentini, que había sido un veterano de la BG-3 y de la BG-4, de la tercera y la cuarta operación con Miami contra Gibraltar, se había encargado de convertirlo en una base permanente para los torpedos tripulados. Se había transformado todo el interior. Habían cortado parte del casco haciendo una apertura que permitía a los torpedos salir desde el interior del buque. Habían creado una piscina interior en la parte de proa. Habían montado todo un taller para la puesta a punto, para la reparación, si era necesario, de los Mayali, para cargar las baterías de los Mayali, porque ahora el operativo se había transformado completamente. Ya el Eschiré no era necesario que trajese los torpedos desde Italia. Ahora resulta que el SLC, el torpedo de marcha lenta, y sus cabezas de combate, el torpedo de marcha lenta era enviado por pieza, junto a la cabeza de combate y todos los equipos, por vía terrestre atravesando la frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que pasar el puesto fronterizo de Hendaya, llegar hasta Madrid, de Madrid a Sevilla, de Sevilla, utilizando siempre camiones para no levantar sospechas que fuesen de la zona del campo de Gibraltar, traerlo hasta Algeciras y embarcarlo en el Lorterra. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían que pasar el puesto de control de aduana de la Guardia Civil de Hendaya. Que luego tenían que hacer el trayecto sin ser interceptados en ningún momento y tener ningún incidente con las fuerzas de seguridad. Los operadores tendrían que cruzar todo el muelle de Isla Verde que lleva en Algeciras hasta el lugar donde estaba amarrado el Lorterra y donde había dos controles militares, porque toda la zona que precedía al muelle donde estaba amarrado el Lorterra era zona militar. Pero luego, como el Lorterra era un buque internado, estaba a cargo de una guardia española permanente que no cambió durante todo el tiempo que estuvo el buque internado en España, que estaba a cargo de un sargento y que respondía a un alférez que estaba situado en esa zona militar de Isla Verde. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se embarcaron esas piezas? Unas de ellas atravesando el muelle, otras a través de
de lo que era el puerto de Algeciras, utilizando unos cabrestantes, cargándolos en el barco, con la Guardia Española allí situada. La tripulación original mercante del Orterra había sido sustituida por una tripulación compuesta por especialistas de la Décima que se habían encargado de transformar el buque en una base permanente para torpedos tripulados, y luego los operadores de las misiones llegaban en los días previos a ejecutar la misión, atravesando los dos controles militares y embarcando con el preceptivo control que tenía que realizar la Guardia Española destacada en el Orterra. ¿Alguien puede pensar que tanto el control de la Guardia Civil, fronterizo de la Guardia Civil, como los dos controles militares que controlaban la zona de acceso al punto de amarre del Orterra, o la propia Guardia Española que estaba allí, no se percataron de este trasiego de personal italiano que se producía regularmente, ese cambio de caras que se efectuaba? Eso no se hacía porque militarmente eran unos negligentes, porque se sobornaba a toda la estructura. Hay que ser ciertamente muy ingenuo, y cualquiera, para pensar eso, cualquiera que esté familiarizado con lo que es una organización militar y un dispositivo militar, sabe que eso es imposible. Eso no se da. Lo mismo que no se da el montar un operativo para sacar a estos italianos de España si no hay un campo de juego concreto que lo haga factible. Y hay evidencia suficiente para demostrar que esto se hizo, digamos, con un dejar hacer, que lo hizo posible. Si no, este tipo de acciones jamás hubiesen sucedido. Se hubiesen detenido a los operadores, se hubiese hecho imposible la transformación del Orterra, y estas operaciones no se hubiesen llevado a efecto. Pero hay más evidencia. Hay una cuestión muy curiosa. Hay tres nombres que los británicos denunciarían en su día, 1943, al principio del 44, denunciando la implicación de España, la permisividad que se había tenido con estos operativos. Uno de ellos, el que actuaba como ayudante de marina en Puente Mayorga, Manuel Romero Hume, que curiosamente estaba casado con una rusa emigrada a Francia, y que actuaría como supuesta agente doble. Tiene toda una historia, está contada en sus detalles en el libro, pero básicamente la misión o lo que hizo, la actividad que mantuvo esta supuesta agente doble en relación con los servicios de inteligencia británicos fue pasarle información sobre estos ataques italianos. Pero es muy curioso. Cuando los italianos venían con el submarino, o sea, en esos primeros operativos en los que participaba el Echiré, esta persona no estaba aquí. Cuando los italianos empezaron a operar de Villa Carmela, la información que esta persona pasaba a los británicos era que los italianos venían a bordo de un submarino, que ya no venía. Cuando la Décima dejó de utilizar Villa Carmela, se suspendieron después de estas dos acciones desarrolladas en el verano del 42, y comenzaron a utilizar el Orterra, toda la información que pasó esta supuesta agente doble era que los italianos partían de Villa Carmela, cuando eso había sido suprimido y ya se estaba actuando desde el Orterra. Esto suena mucho a una maniobra bien orquestada de contrainteligencia, de contrainformación. Y en este sentido hay un veredicto definitivo. El agente británico, el oficial británico que se encargaba de gestionar la información que le proporcionaba la mujer del ayudante de marina de Puente Mayorga, Manuel Romero Hume, dice en su informe, que se desclasificó no hace muchos años: por favor, no gestionéis más misiones, no gestionéis más información a través de esta señora, porque esta señora sigue trabajando
para el eje. Y nos está engañando, claro. Toda esta obtención de información, no solamente en el caso de la mujer de Manuel Romero Jume. Bueno, no quiero terminar la referencia a esta persona porque hay un hecho definitivo que contribuye a situar dónde estaba. Cuando Manuel Romero, bueno, cualquier oficial de Marina que se hubiese visto implicado en tiempos de guerra y resulta que su mujer está trabajando para el servicio de inteligencia británico, yo creo que le hubiese sido muy difícil obtener al final de su carrera un destino dorado en su ciudad de nacimiento como subcomandante o como segundo comandante en la comandancia de Marina de Sevilla. Y más aún cuando uno de los documentos que su mujer pasó al servicio de inteligencia británico fue nada menos que un informe destinado al Estado Mayor Naval, en el que se decía, ya en ese tiempo en que no se utilizaba Villa Carmela, sino se estaba empezando a utilizar como base permanente de la 10ª el Orterra, pues en ese informe al Estado Mayor Naval se decía que los ataques italianos partían de Villa Carmela. Evidentemente era un informe falso. Realizar un informe falso al Estado Mayor Naval, pues, obvia decir las consecuencias que tienen más que nada en tiempos de guerra. Todo esto lo he comentado para que se vea que todo este despliegue, todo este operativo naval, militar, tenía un andamiaje, tenía un soporte logístico y organizativo con una implicación directa de los servicios de inteligencia muy potente y una participación, no solamente de Romero Jume, también está jefe de la segunda BIS en el gobierno militar, comandante Ignacio Molina, Pérez de Vargas o Eleuterio Sánchez Rubio Dávila, el que manejaba entre las sombras toda gran parte de esta, o gestionaba entre las sombras gran parte de la guerra secreta que tuvo lugar en la zona del campo de Gibraltar durante la guerra, sino se dieron además episodios tremendamente chuscos, como hay un informador, claro, el país de la picaresca, cuando obreros que iban todos los días, obreros españoles que pasaban a Gibraltar, algunos de ellos trabajaban en dependencias militares, se enteraron que el servicio de inteligencia británico pagaba muy bien a las informaciones que se le pasaban y conocían que había un enorme interés en saber de dónde partían estos ataques italianos. Hubo un agente que en la documentación británica aparece camuflado bajo el nombre de agente X, que se presentó un día en la sede del Servicio de Inteligencia Británico y les dijo literalmente: he visto en una propiedad situada en la desembocadura de este riachuelo, de este arroyo de los gallegos por el que salían los operadores del Grupo Gamma, pues he visto allí, en el salón de esa casa, he visto los torpedos apilados uno encima de otro y colgados en las paredes los trajes de buceo. Claro, aquello debió ser la revolución. Hemos dado con el kit del tema. De todas maneras, lógicamente, el Servicio de Inteligencia fue muy prudente y mandó a investigar esa información al que era subjefe, no subjefe, era el responsable, el creador, el artífice del grupo de trabajo antisubmarino de Gibraltar, que era el que combatía las operaciones, intentaba frenar la efectividad de estos ataques italianos que ya estaban sumando una serie de buques dañados. El teniente William Bailey se presentó en esa villa, en Villa San José, villa preciosa, situada unos 30-40 metros de la misma orilla de la playa. Y claro, era perfecto allí. Se podían imaginar que podían partir estos ataques. Y cuando se presentó en la villa, dice literalmente en su informe, dice: he conseguido entrar en la villa, he conseguido ver el salón y lo único que he encontrado ha sido una jaula con 20 pollos, pero torpedo y traje de buceo no he encontrado ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas circunstancias se dan cuando se someten a la picaresca, y esta es una acción de base
La que he contado antes de la esposa de Manuel Romero Jume, ayudante de Marina de Puente Mayorga, era de mucho más envergadura, por supuesto. Todo esto, el servicio de inteligencia ajeno y devanando seguía, continuaba intentando averiguar de dónde partían estos ataques. Y eso que tenía al viceconsulado británico justo frente donde estaba Lolterra, donde los italianos habían montado una base, toda una base perfectamente equipada para las acciones de estos mayas. La primera acción que se desarrolló desde esa base, bajo el mando del teniente de navío Licio Vicentini, uno de los operadores de uno de los Mayalis participantes, se desarrollaría en diciembre de 1942, la noche del 7 al 8 de diciembre de 1942. Y fue desde luego una noche trágica para la marina italiana. De los 6 operadores, 3 de ellos murieron y 2 fueron capturados. Uno de los que murió aquella noche fue precisamente Licio Vicentini, el que había montado que había encargado de organizar toda la base y el que estaba dirigiendo el ataque. Y las circunstancias que se dieron fueron muy curiosas. Fue una jugada casi de última hora. Como he dicho antes, gracias al catalejo que había procurado Chiari, a la observación permanente, a la información que se tenía desde el viceconsulado de Algeciras y desde otras atalayas, se tenía completamente controlado lo que era la cadencia de las patrullas británicas. Y entonces había una de las cosas, una de las seguridades que habían montado, aparte de esas patrulleras que lanzaban cargas de profundidad y tal, cargas antipersonales, cargas antibuceadores, eran cargas excesivamente grandes, pero sí suficientes para causar un efecto letal. También se habían dispuesto una serie de reflectores que iluminaban toda la bahía, un sistema de iluminado que en espacios concretos y a veces de forma aleatoria iluminaban prácticamente toda la bahía, y sobre todo, si se pretendía asestar el golpe a los navíos de guerra, había que entrar en el puerto interior. Entonces se habían observado que los morteros que lanzaban cargas antibuceadores a la misma entrada del puerto tenían una cadencia de 8 minutos. 8 minutos, había un lanzamiento de carga, pasaban otros 8 minutos, había otro lanzamiento de carga. Y la patrullera iba de una entrada a la otra del puerto militar, del puerto interior, a intervalos regulares. Entonces se había calculado, el tiempo era muy justo. En 8 minutos había que aproximarse con el Mayali a las barreras antisubmarinas, superarla, que era una red antisubmarina importante, superarla, entrar en el puerto interior, realizar la operación de minado y salir. Pero claro, esa maniobra, eso había que hacerlo la entrada y el alejarse de la zona de entrada del puerto interior, había que hacerlo en un espacio de 8 minutos. Cosa que ya les venía francamente justo. Llegar allí, levantar la red, superarla, en fin. Y la misma noche del ataque se dan cuenta de que la cadencia con la que se están arrojando las cargas de profundidad ha pasado, se les heló la sangre. Ahí el único superviviente que pudo, o uno de los supervivientes que pudo escribir esto, relatar esto, uno de los que fueron capturados, dijo que se quedaron, se les heló la sangre cuando se comprobaron que en lugar de 8 minutos, la cadencia con la que se arrojaban las cargas eran 3 minutos. Eso era un suicidio, eso convertía la operación en un suicidio. Aún así, el teniente de navío Licio Vicentini y su segundo, Giovanni Magro, sargento, especialista, uno de los más veteranos del grupo, de los que se adiestraron en los primeros grupos de operadores cuando la campaña, los primeros momentos del arma, a mediados de los años 30, cuando la campaña de Etiopía, decidieron continuar adelante y volvieron a penetrar en el puerto interior de Gibraltar. Porque sus cadáveres fueron encontrados días después en el interior del puerto, víctimas de las cargas antipersonales que habían arrojado esa noche. Aquello fue un golpe tremendo, porque Vicentini era alguien muy carismático. Era hermano de un aviador italiano, Mario Vicentini, medalla de oro
muerto hacía unos meses antes durante una operación de salvamento a un compañero en el África Oriental italiana. Era el único hijo que quedaba al matrimonio. Su padre había fallecido, solamente tenía su madre. Hay una carta fantástica que escribe Licio Vicentini a su madre pocos días antes de realizar esta operación. Y entonces le dice, no lo voy a leer literalmente, pero resumiendo un poco, intentando reproducir los mismos términos, decía, este es mi destino. Yo podía haber evitado, si hubiese sido un pusilánime, haber intentado escoger otro destino, haber intentado escurrir el bulto. Pero eso para mí es imposible, porque nuestro país está siendo ahora mismo atacado, estamos a finales del 42, y necesita que lo defendamos. Así que yo sé que soy para ti lo único que te queda, muerto mi hermano. Pero es algo que yo le debo a papá y a Mario. Dice, así que no hay remedio ni para ti ni para mí. Así que tenemos que asumir lo que nos depara el destino y termina diciendo, dice, y esperemos que con la ayuda de Dios prevalezcamos. Ese era Licio Vicentini. Él, gente como él, como Notari, como Virintelli, como Alcide Pedretti, como Teseo Tesei, son los que me llevaron a intentar que estos personajes intensos y que dieron una lección de patriotismo y de honor y de espíritu de sacrificio, lo que se hacen desdibujados por un personaje de ficción. Son suficientemente intensos para que esto no sea así. Y a raíz de la muerte de Vicentini se produjo un detalle verdaderamente emotivo que da la pauta del tipo de combatiente que protagonizó esta lucha especial que llevaron por un lado los medios de asalto italianos y el grupo de defensa antisubmarina de Gibraltar en aguas de la bahía durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando aparecen los cadáveres de Giovanni Magro y de Licio Vicentini, son llevados al Hospital Militar de Gibraltar y allí uno de los que se entera que están allí es el segundo de Bailey, este que fue allí a investigar la misión del misterioso agente X, es el comandante Krapp. Bueno, pues de su propio bolsillo, como era gente que combatía en las mismas duras condiciones de lucha y que sabían cuáles eran las exigencias y que respetaban a sus enemigos, eran enemigos que se respetaban. Decidieron procurarle un funeral naval. Pagaron de su bolsillo 2 banderas italianas y una corona de flores y recurriendo a los servicios de un capellán católico, le hicieron un funeral naval y los cuerpos de Giovanni Magro y de Licio Vicentini fueron objeto de ese funeral y permanecen con nosotros, digo nosotros porque yo vivo muy cerquita de esta zona de la cercanía de la base de Gibraltar desde aquellos momentos. Fue un gesto tremendamente emotivo y al final arrojaron al agua una corona de flores. Eso no lo olvidaron nunca los miembros de la 10ª más. Y de hecho algunos de ellos conocieron al comandante Krapp después, casi al final de la guerra, cuando italianos y británicos coincidieron ya dentro del mismo bando de guerra. Un tema tremendamente emotivo. ¿Pero qué ocurrió con esto? Se perdieron 2 de las 3 secciones motrices, las 3 cabezas de combate. El compañero de Vittorio Chela, que fue el único que consiguió regresar esa noche a la Olterra, murió, no se sabe exactamente por qué, se piensa que fue víctima de una de las ráfagas de ametralladora que aleatoriamente lanzaban los buques británicos surtos en la bahía cuando se producía uno de estos ataques, pero de hecho fue el único que consiguió regresar a la base esa noche con una sección motriz. El resto de los equipos se perdió y los operadores también. 3 murieron y 2 fueron capturados. ¿Qué hubo que hacer? Recomponer todos los equipos otra vez, volver a enviar desde Italia las secciones motrices, las cabezas de combate, los equipos de buceo y un nuevo equipo de tripulantes de estos operadores. Al frente de este equipo estaba el que luego sería el almirante Ernesto Notari, que haría carrera dentro de la Marina italiana de una forma importante. La época de Notari, él me dijo siempre, este grupo que operaba de la Olterra
muchas veces se encuentran referencias a él como la escuadrilla Orsa Mayores del Orterra. Bueno, Notari me dijo que él nunca supo que le llamaban la Orsa Mayor, pero lo más destacable es que las operaciones que montó Notari, indudablemente, eran ya con un desarrollo técnico de los Mayali considerable respecto a las primeras misiones y con una experiencia organizativa importante. Y de hecho, las 2 misiones que lanzó Notari en 1943, 3 buques minados, 3 blancos en cada una de ellas. Poco después, entre la que fue la 6ª y la 7ª misión con torpedos tripulados, se había producido la caída de Mussolini, de manera que la última de las misiones ya no se hizo bajo el gobierno de Mussolini, sino se hizo, como dice uno de los capítulos del libro, en nombre del rey. Ya no estaba Mussolini. Se hizo bajo el mandato del rey de Italia, de Víctor Manuel III. Se produjo poco después la rendición del armisticio de Italia, la rendición de Italia, que devino en una guerra civil. La propia Italia, media Italia quedó con el lado alemán, la otra media se puso bajo la autoridad del gobierno Badoglio, auspiciado por el rey, sirviendo en el bando aliado. Fue entonces cuando el Orterra, que por las cláusulas del armisticio italiano debía incorporarse como buque mercante italiano a el sistema logístico aliado, y fue entonces cuando el servicio de inteligencia británico supo que desde allí había sido desde donde se había estado lanzando estos últimos ataques italianos. O sea que estos italianos que decían, eso era impensable, estos británicos tan flemáticos que piensan que nosotros los italianos somos tremendamente lenguaraces como para mantener algo en secreto, pues lo mantuvimos el secreto. El secreto de las operaciones de la 10ª no se descubrió hasta que los propios tripulantes, el jefe, en este caso el jefe de máquina del Orterra, que era el único tripulante de la tripulación original, acompañó al buque hasta la base de Gibraltar, hacia donde fue conducido. Allí descubrieron pues todos los restos que quedaban, que no eran muchos porque se había organizado una operación de limpieza, pero él explicó con detalle cómo se había organizado aquello, cuáles habían sido los plazos, cuántas misiones habían lanzado, etc. Lo puso todo al descubierto. Allí fue cuando se enteraron de que el Orterra había sido realmente un caballo de Troya italiano, de la Marina italiana, en aguas de la bahía de Algeciras. Y curiosamente, relacionado con la última fase del Orterra, existe otra circunstancia que se puede documentar perfectamente gracias a los archivos, al material desclasificado recientemente en los archivos británicos, que es como la Armada, la Marina Española, el Ministerio de Marina español, realizó una operación para intentar despejar todas las posibles evidencias que quedasen en el Orterra para la finalidad para la que había estado siendo utilizado por la Marina italiana. De hecho, destacó a un capitán de corbeta hasta el barco, que se encargó de meter prisa tanto a los agentes del servicio de la inteligencia naval italiana como al mismo capitán del Orterra, para que hicieran una limpieza de todo, volviesen a sellar los mamparos que habían sido cortados, eliminasen los restos de los mayales, los restos de la maquinaria, los restos de las piezas de taller, los de las cargas de las baterías, en fin, lo despejasen todo. Y viendo que la cosa se retrasaba, de hecho, el capitán del Orterra intentó traer hasta buceadores, hasta marinos de otros buques buques de la Marina de Guerra italiana que habían quedado internados en España, incluso buceadores de la 10ª que estaban destacados en Huelva para que ayudasen en esa operación de limpieza. Gran parte de ese material se lanzó por la borda en agua del puerto de Algeciras, pero otro se quedó allí. Y este oficial de la Marina Española, que por cierto, antes de él entrar en el buque, la guardia, que era una guardia militar, una guardia del ejército, había sido retirada del Orterra y establecido una guardia de la Marina. Esto quedaba todo en el ámbito de la Marina. Pues este capitán de corbeta, cuyo nombre no aparece en el informe, espero algún día que podamos conocer su identidad,
llegó a decirle, porque la cosa era muy importante, claro, porque tenía unas implicaciones dentro de la política exterior española, sobre todo en aquellos momentos que se había producido el giro hacia la neutralidad de la mano del nuevo ministro Jordana, tenía unas implicaciones muy importantes. Y llegó a decirle al capitán de la Orterra, señores, o ustedes aceleran la labor de limpieza del buque, limpieza de evidencia, o nosotros nos vamos a ver obligados a hundir el buque. Claro, los italianos se pusieron las pilas, empezaron a llamar personal de todos los sitios. Al final se establecieron otras circunstancias. Queda un poco el tema en la nebulosa. Lo cierto es que el buque fue conducido hasta el puerto de Gibraltar y allí se obtuvieron, el Servicio de Inteligencia británico tuvo tiempo suficiente antes de su entrega al gobierno italiano para obtener todas las pruebas que quiso y más. Con esas pruebas documentaron en gran parte el dossier de protesta que el gobierno británico planteó al gobierno español, donde le acusaba de colaboración con las potencias del eje, tanto con Alemania como con Italia, y nombraba con nombre y apellido a todos los 3 militares españoles que he mencionado directamente relacionados con estas acciones. Esto no fue ninguna cosa baladí, porque en parte fue este tipo de documentación, junto a mucha documentación, no solamente militar, sino también de índole diplomático, que sostuvieron la condena que luego se realizó a España, que le llevaron a sufrir el ostracismo internacional en los años inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo por recapitular ya y por ir terminando, fueron un total de 9 misiones, 7 con torpedos tripulados, 2 con buceadores de combate. Un total fueron alrededor de unos 40 operadores, 40 miembros de la décima directamente implicados en las acciones submarinas. No todos se sumergieron en el agua de la bahía, pero sí una treintena larga. De ellos hubo 3 muertos y 5 prisioneros. Estamos hablando de cifras relativamente modestas, pero que lo que obtuvieron fue dañar, averiar o hundir a 14 buques británicos. Un total de 75.604 toneladas, que fue además más de la mitad del tonelaje hundido o averiado por los medios de asalto. No tuvo la espectacularidad de la acción de Alejandría, esa acción que consiguió poner fuera de combate al Queen Elizabeth y al Valiant, además en un momento muy particular que casi altera el equilibrio naval del Mediterráneo, porque coincidió con el hundimiento del Ark Royal y los hundimientos obtenidos por los submarinos italianos, del Ark Royal y del Barham, y de otro portaaviones más, de otro acorazado más que había sido hundido por la aviación italiana, en un momento crítico, pero indudablemente son cifras respetables teniendo en cuenta que estaban afectando al sistema logístico que sostenía en este caso la apertura del segundo frente en el norte de África tras los desembarcos de Torch en noviembre de 1942. Entre estos treintena larga de operadores se obtuvieron 5 medallas de oro, varias de ellas a título póstumo, 43 de plata, 3 de bronce y 3 cruces al valor. Así que, poniendo todo esto en función, y cuando se comprueba a través de estos operativos, yo pude reconstruirlo y me van a permitir porque además como es de reciente aparición, yo me dediqué a actualizar, a incorporar todo este material en este libro Sufficit Animus, que el título un poco quería destacar basta el valor, sería una traducción, basta el espíritu, basta el alma, basta el valor, en un sentido más amplio, que animó a estos marinos italianos y donde incorporaba no solamente ese material que se acaba de desclasificar, sino le prestaba una atención muy particular a lo que fue el papel desempeñado por España en el contexto de estas acciones. No fuimos ajenos a estas acciones, ni estuvimos al margen de estas acciones, y yo les invito a descubrirlo en ese libro. Y también están las entrevistas personales, por eso tiene un subtítulo en el que reza «Hablan los italianos de la décima más», donde están las entrevistas con los testimonios que pude recoger a finales de los años 90 de estos italianos. Pero, y finalizando ya, teniendo en cuenta
la cantidad de medios navales que desplegaron los británicos en la seguridad en la zona, la cantidad de personal del servicio de inteligencia, un despliegue absolutamente brutal para intentar averiguar de dónde salían, en la cantidad de armamento con el que se reforzaron las defensas del puerto de Gibraltar y de equipo, y la cantidad de personal que se utilizaron para sostener, para hacer frente a las incursiones de esta treintena larga de italianos. A mí se me vino a la mente una frase de Churchill, uno de los que reconoció la sorpresa que le causaba cómo estos medios habían conseguido los resultados que habían conseguido, especialmente después del hundimiento, de la avería, de los daños causados a estos dos acorazados que estuvieron fuera de servicio. A mí me recordó también otra frase que había pronunciado Churchill en la batalla de Inglaterra, y me van a permitir que la reinterprete un poco, porque a mí después de repasar todo esto, lo que me sugiere es que nunca tantos temieron tanto a tan pocos. Y espero que les haya gustado. A mí me pareció una cosa apasionante, y yo les aseguro que vivo frente a las aguas de la bahía, y lo primero que veo cuando salgo de casa es la silueta del Peñón de Gibraltar. Les aseguro que después de meterme en esta historia, de conocer a estos italianos de cerca, cada uno con sus motivaciones, gente de puntos muy diferentes de Italia, el poder de sugerencia que tienen las aguas de la bahía es para mí ahora muchísimo más intenso, después de conocer los entresijos de la historia que protagonizaron estos jovencísimos marinos italianos de la Decha. Nada más, y muchas gracias. Agradecer, por supuesto, a la Armada Cantabria la ventana que me proporciona para poder transmitirle todo esto, y espero que de la misma manera que me ha ocurrido a mí, pues haya lectores que se apasionen por este tema, y después de disfrutar con esa historia de amor y de guerra que nos plantea Arturo Pérez Reverte en El Italiano, pues se animen también a conocer la verdadera historia de los italianos que estaban detrás de estos hechos fantásticos de la 10ª flotilla más en aguas de la Bahía de Algeciras. Así que muchas gracias. Alfonso, sabes que esperaba esta historia desde hace ya mucho tiempo. Y debo decirte que no solamente ha estado a la altura de mis expectativas, sino que incluso ahora es mucho mayor mi interés, pues ahora que conozco con más detalle cómo se llevaron adelante los hechos. Por supuesto que la lectura de tu libro, por lo menos para mí y en este caso, es obligada. En los demás también, porque todas tus charlas están perfectamente documentadas y llevan una profunda investigación detrás. Entonces, todos los libros, de hecho, al finalizar esta grabación, seguramente que me permitirás que pongamos las carátulas de ellos para que el que quiera leerlos pueda hacerlo. Pero concretamente de este, bueno, sabes que es mi favorito, entonces, ¿qué quieres que te diga? Efectivamente, me ha gustado mucho el libro, me ha gustado mucho la charla, y yo estoy seguro de que a nuestros servidores les habrá sorprendido esta página de la historia, por desconocida, y además les habrá admirado cómo estos hombres tan jóvenes y en muchos casos con medios precarios dieron de sí mucho más de lo que la prudencia les recomendaba. Y eso solamente tiene un nombre, que es heroísmo. Y a nadie deja o debe dejar indiferente. Bueno, ya solo me queda agradecer tanto y tan bueno que nos has ofrecido a lo largo de tus charlas. Yo, desde luego, quiero recomendar la lectura de tu libro, porque quienes quieran profundizar y ampliar los conocimientos sobre ello es la mejor manera que tienen de hacerlo. Y desde luego yo me quedo a la espera de que tus investigaciones nos traigan una nueva historia más pronto que tarde. Mientras tanto, te envío un fuerte abrazo y hasta siempre. Hasta siempre, Alfonso. Hasta siempre. Muchas gracias. Por supuesto que volveremos a encontrarnos. Habrá... Espero que estoy seguro de que sí. Claro. Muchas gracias.